Listo, ahora sí ya estamos grabando. A ver, entonces nada más una pregunta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está este compañero? ¿Dónde estás? ¿En dónde? Aquí está, David. David Altamirano. Sí. Hola, profe. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te quedó la tarea? Buenas noches. No. ¿No te quedó la tarea? No, no supe cómo contestarla, profe. Es que según yo o sea, eso nada más se ve con la gráfica, ¿no? Y también se hace como, o sea, es que vi como un teorema donde lo calculaban, pero la verdad es que no lo entendí. ¿A quién sí le quedó la tarea? Me parece a Joaquín. Por acá está Joaquín. A ver, Joaquín. Creo que a ti sí te quedó la tarea. Mándeme. La del latir. La tarea de la última, el último ejercicio, el que era para calcular la TIR. Déjame ver dónde Sí, está. de la latir. Lo tengo acá. Pues lo hice de dos maneras. Uno con regresión lineal, que es pues nada más para la intersección del cero y el eje de la Y. Y otro con interpolación. Y los dos daban el mismo resultado. Sí, realmente. eh, Déjame ver dónde está. A ver. Aquí están. Y aquí está la tarea. A ver. Listo, ahí la pueden ver. Sí, profe. Sí, ¿cuál es el punto aquí? Pues en realidad nada más era eso, lo que comenta Joaquín, es hacer una interpolación o una regresión lineal entre los dos puntos. Lo que se está pidiendo es calcule la tasa interna de retorno con los siguientes datos. Usted realizó la evaluación realizando sensibilidades en la tasa de descuento y observa que con una tasa del 12% el BPN es de $1,450 y con una tasa de descuento del 14% es de menos $650. Es decir, habría que interpolar. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto aquí? Sobre todo lo que yo quería que viera. Y en realidad venía en esta presentación, en la presentación que les mandé, de hecho el día de ayer, venía un ejercicio muy similar. Que es este. De hecho, si hubieran revisado la presentación, aquí hubieran encontrado el ejercicio totalmente similar, en donde se pide exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Qué ocurre? El ATIR, como les comentaba, pues es una ecuación como tal que tiene múltiples raíces, es decir, no va a tener una sola solución. En algunos proyectos la TIR podría ser una, pero hay otros proyectos en los que la TIR puede ser múltiple, es decir, podría tener más de dos o tres soluciones. Entonces, el punto era encontrar una TIR que estuviera en medio de esas dos. Entonces, como tal, despejar la TIR de alguna ecuación no es posible. Lo que se hace es estimarla. ¿Y cómo se estima? Bueno, pues se puede hacer mediante regresión lineal o incluso Excel tiene una función para poder estimarla. Y pues finalmente es lo que
realizó Joaquín y es lo que venía también en este ejercicio. Y pues era sencillo realmente. Era nada más trazar 2 puntos y encontrar esa tasa interna de retorno entre esos 2 puntos para el valor que estaba solicitando. En este caso, para este ejercicio, pues aquí viene explicado igual, dato a dato. Y ¿dónde está? Y aquí está. Aquí lo que pedía, aquí igual lo que pide es calcular una tasa interna de retorno que se encuentre entre el 12 y el 20. ¿Sí? Y esa tasa interna de retorno sería aquella que nos diera el BPN igual a 0, y pues esa va a ser el 15%, el 15.3. Entonces, realmente también venía, por eso les comenté ayer, les comentaba el martes que revisaran las presentaciones, pero pues era muy sencillo. ¿Ok? Entonces, si no hay más preguntas, vamos a continuar. Entonces vamos a parar esto. Listo, vamos a ponerle aquí 100. Listo, de una vez. Ahí está. Ya lo habíamos revisado. De una vez lo evaluamos. Entonces, vamos a ver ya la última parte de lo que es la evaluación determinista. Ya vimos la parte, algunos ejercicios un tanto con proyectos bancarios, pero ahora vamos a ver nada más esta explicación. Vamos a irnos brevemente. ¿Dónde está? Aquí estás. Ok. Entonces, regálenme un segundo. Otra vez vámonos ahora a evaluar esta parte. Nada más estoy abriéndolo. Este es un proyecto que lo estoy mostrando. Nomás permítanme. Y... Ok. Ahora sí. Ya está. Cuando nosotros hacemos proyectos petroleros, ya estamos aquí hablando de proyectos petroleros, pues estos proyectos tienen diferentes rubros y cada uno de estos rubros está desglosado de diferente forma. Ajá. Entonces, el desglose de estos proyectos, no de estos proyectos, más bien de estas actividades y subactividades, se realiza o se hace en lo que son gastos operativos,
lo que son inversiones, lo que son también costos. Vamos a recorrer un poco esta actividad. ¿Dónde está? Está. Ok, costos. Está ahí. Ok, vamos a recorrer esto. Listo. Entonces, tenemos costos, tenemos gastos, tenemos inversiones. Y ahora la pregunta es, vamos a recordar que tenemos lo que es CAPEX y OPEX. CAPEX habíamos dicho que son las inversiones y el OPEX, pues habíamos dicho que son los gastos operativos. ¿Ok? Ahora bien, tenemos aquí diferentes actividades, que son las que les estoy mostrando. La pregunta es, ¿cuáles de estas son CAPEX y cuáles de estas son OPEX? ¿Sí las pueden ver? Si yo les pregunto, a ver, vamos a recorrer este ID para acá. Ok, este es un proyecto UNAM, asignación como tal, UNAM, ¿sí? Así se llama nuestro proyecto, o nuestro campo, nuestra asignación. Y tenemos diferentes proyectos, ¿ok? Diferentes subactividades y actividades. Ahora la pregunta es, obsérvenlas. Estas actividades tienen un monto, ¿sí? Tienen un monto que se tiene que ejercer para cada una de ellas. Es decir, que el operador que metió estas actividades tiene pronosticado realizar inversiones y realizar gastos operativos. ¿Ok? Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuáles de estos son gastos o gastos operativos y cuáles de estos son inversiones? De acuerdo a lo que están viendo en la pantalla. Es decir, por ejemplo, tenemos una tarea que es la administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto. Tenemos lo que es la administración, región, activo, compras interorganismos, mano de obra, materiales, otros gastos o costos, reserva laboral, servicios generales, tarifas logísticas del aceite, etc. Y por el otro lado, pues tenemos otros proyectos que es, por ejemplo, gastos generales del proyecto, plan de desarrollo con ingeniería de detalle, mantenimiento de ductos, administración de proyectos, simulación y caracterización de yacimientos, intervenciones y mantenimiento de rehabilitación, intervenciones específicas de pozos. Entonces, ¿cuáles de estos rubros serían gastos y cuáles serían? Vamos a suponer, empezar a poner algo aquí. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos perforación de pozos. Tenemos perforación. Vamos a empezar a ponerlo acá abajo. Perforación y terminación. Tenemos RMA. Tenemos RME. Tenemos estimulaciones. Sí, tenemos administración del contrato. Tenemos mantenimiento de ductos. Tenemos limpiezas, libranzas, pago a
rehabilitación de caminos. Es decir, tenemos estos, vamos a poner este nada más, esto que tenemos aquí. Ahora sí, ¿cuáles son gastos operativos y cuáles son inversiones? Pues perforación y terminación sería CAPEX. Es, bueno, inversión. CAPEX, ok. Y RM son reparación mayor. RM son mayores, ¿sí? Ahí sería OPEX. OPEX. OPEX, ok. ¿Qué más? Las estimulaciones también serían OPEX. A ver, Luis, las estimulaciones serían OPEX, ok. ¿Qué más? Perdón, vamos a poner Mantenimiento de ductos, OPEX. o macroperas. Vamos a poner ductos. Ductos, ok. Es decir, instalación de ductos, de diseño de ductos, etc. Listo. Vamos a darle un poco de zoom. Entonces, RMAs, estimulaciones. OPEX. 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 Administración de contrato. CAPEX. Podría ser. CAPEX. ¿Quién dijo CAPEX? David, ¿verdad? Sí. Ok, David. Mantenimiento de ductos. OPEX. 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 Limpiezas. OPEX. 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 Ay, ¿qué son los de- Libranzas. Profe, yo no me acuerdo qué eran las libranzas. Las libranzas es cuando tú tienes, por ejemplo, un ducto, vamos a suponer, tú tienes una macropera y tienes un cabezal recolector, ¿sí? Un cabezal esférico, vamos a suponerlo, o un múltiple de recolección, ¿sí? Y entonces tú necesitas hacerle una limpieza a ese cabezal y lo que haces es aislar el cabezal en 2 puntos para que tú puedas hacer, ya sea que, por ejemplo, se presenten problemas con parafinas, con asfaltenos, con incrustaciones, hidratos, etcétera. Entonces tú tienes que estarle dando mantenimiento a ese ducto que digamos que entraría en esta parte. Okay. Tratar de darle mantenimiento, pues tienes que cerrar el ducto. Entonces, al cerrar el ducto, tú vas a cerrarlo para hacerle una corrida de diablo o un pigging, que también se llama en inglés. Entonces, tú cierras esa sección de la tubería para hacerle esa corrida de diablo. No estamos hablando de 5 metros, de 10 metros, estamos hablando en muchas ocasiones de algunos tubos son, o algunos ductos son de 1 kilómetro, 2 kilómetros, 5 kilómetros, etc. Entonces, tú cierras esta sección, este número de tubos, y eso se le llama libranza. Vas a aislar una cierta Okay. área, o bueno, una cierta sección de este ducto para poder darle mantenimiento mediante tu corrida de diablo o tu pigging, y eso se le llama libranza. Ok. Entonces sería OPEX, ¿no? OPEX. Ok. Rehabilitación de caminos. CAPEX. 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 Plataformas o macroperas. Es decir, OPEX. diseñarlas, todo el asunto. CAPEX. CAPEX. CAPEX, Laureano. Sí, yo opino que sí. Los ductos también CAPEX. Bueno, yo pienso. Ajá, y los ductos también. CAPEX. Ductos también CAPEX. Ups. Ok. Ahora, ¿cómo diferencian CAPEX y OPEX? Es una buena pregunta.
Pues los CAPEX se puede decir que son una inversión de capital que solamente se realiza una vez, por así decirlo, y los OPEX son gastos operacionales que se realizan constantemente. Sí, sí, por ahí va, Luis. El CAPEX como tal es todo lo que te va a dar un incremento, por ejemplo, o que te puede servir para incrementar ya sea producción, ¿sí? Lo que te permita incorporar producción, le vamos a llamar CAPEX. Y sí, son inversiones. En realidad el CAPEX pues son inversiones. Entonces, estas inversiones, por ejemplo, la perforación y terminación de pozos, las reparaciones mayores, pues que estás cambiando de intervalo, eso sería un CAPEX también. Es una reparación mayor, ¿sí? La RME como tal, sí te puede dar producción, pero te va a mantener más la producción que ya tienes. Entonces, la RME, las reparaciones menores como tal, no son CAPEX, pero las RMA sí. Esto sería OPEX, es un gasto operativo. Estimulaciones iguales, OPEX. Administración del contrato, la administración del contrato, pues, en realidad es un gasto operativo, es un gasto constante. Entonces también sería OPEX. ¿Ok? Mantenimiento de ductos, pues igual es OPEX. Limpiezas, libranzas, rehabilitación de caminos, eso es OPEX. La construcción de plataformas, eso sí es inversión y eso sí te va a permitir incorporar mayor producción, mayor número de pozos. Eso sí es CAPEX, esto es correcto. Y ductos también te va a permitir manejar producción, ¿sí? Esa es una manera sencilla de identificar qué es CAPEX, qué es OPEX. Es decir, gastos operativos o costos operativos, el gasto operativo como tal, pues es lo que tú gastas, es lo que tú necesitas meterle a algo para mantenerlo funcionando. Es algo que tiene que estar ahí constante. Profe, rehabilitación de caminos también dijo que queda como OPEX, ¿verdad? OPEX también. Ah, bueno. Adelante, Mauricio. Sí, buenas noches, maestro. Oiga, creo que por ahí escuché, no sé si fue a Arnold, que decía en cuestión de la plataforma, si se compra o se renta, cambia si lo tomamos como CAPEX u OPEX, en el sentido de que pues si se compra ya nada más es un solo, pues sería como la inversión, ¿no? Y si lo tenemos que rentar, pues al estar pagando para mantener las operaciones, ¿no entraría como OPEX? Es una duda, maestro. Entra como CAPEX el gasto inicial, digamos, de la renta. Sin embargo, ya lo que es el mantenimiento de la plataforma constante ya sería un OPEX. O sea, la renta fija como tal ya lo meterías en OPEX. Sin embargo, si tú haces una primera inversión, por ejemplo, para adquirirla, para, no sé, el enganche, por ejemplo, sería como un CAPEX inicial el primer año y de ahí tú ya tendrías OPEX para mantenerla funcionando. Es decir, que tú puedes tener, digamos, un CAPEX inicial, es decir, en el primer año y de ahí vas a tener puro OPEX para mantenerla funcionando. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, maestro. Sí, depende, o sea, no hay como tal una regla escrita que te diga, sabes que todo tiene que ser CAPEX o todo tiene que ser OPEX, sino tú también tienes que ver cómo va a ser tu erogación. Pero en este caso, así como lo preguntas, lo que sería la renta de la plataforma, ya los periodos mensuales de pago, pues sí serían OPEX, serían gastos operativos. Ok, gracias, maestro. Al Estado lo que le conviene es que las empresas tengan inversión. Por eso es que hoy en día, no sé si ustedes han escuchado, en las noticias se está buscando que la iniciativa privada pues invierta. O sea, ¿sabes qué? Es que queremos, que estamos buscando inversión. Estamos buscando inversión, se está buscando que, por ejemplo, las empresas de estas de energías renovables,
que inviertan. Apenas hubo un paquete que le llamaron paquete de proyectos privados, en donde me parece que fue IOBA que dijo que iba a invertir, no me acuerdo cuántos millones de pesos, pero eso es una inversión. ¿Eso qué hace? Pues eso le genera ingresos al Estado, eso le genera ingresos a México, y eso es lo que da realmente trabajo, lo que da empleo a las personas, lo que le da esa capitalización al país, la inversión. No como tal el OPEX. En realidad el OPEX como tal se deduce de impuestos también. ¿Sí? Lo que es OPEX se deduce de impuestos. Entonces, nosotros, o los proyectos que convienen más son los que tienen CAPEX, los que tienen inversión. Por eso es que se busca, cuando se dice es que buscamos inversión privada, pues sí, es que estamos buscando eso. O sea, estamos buscando que vengan las empresas y que inviertan en México, y que realmente pues gasten su dinero aquí y que generen empleo, que generen trabajo, que generen crecimiento. Eso es CAPEX. El OPEX no, porque el OPEX simplemente, yo tengo mi empresa, por ejemplo, como si tú tuvieras un Uber, ¿no? O sea, tú sacas el Uber, tú sacas tu auto, tu Uber, pero ¿qué le estás dando? O sea, digamos que lo estás, pues, lo estás trabajando, sí, pero ¿qué le estás dando tú? Digamos que si tú le haces un mantenimiento, eso es OPEX. Todo el mantenimiento que tú le hagas es OPEX. ¿Qué conviene? Lo que conviene es que, pues realmente, que tú compres autos. ¿Por qué? Porque al comprar autos generas empleo. ¿Para qué? Pues para que haya más personas, el que arma el carro, el que lo pinta, el que lo ensambla, etcétera, el que lo diseña. Eso es lo que es la inversión, ¿sí? Ese es un ejemplo sencillo de ver lo que es CAPEX y lo que es OPEX. Veamos cómo tiene aquí desglosada la parte de inversiones esta empresa. Pues aquí lo vemos. Esto es en la parte de inversiones. Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto. Bueno, pues lo tiene también como inversiones. Dependiendo de qué es lo que tengas que administrar y qué gestión de actividades. Déjame ver. Es decir, algunas actividades que son de administración y gestión pueden entrar dentro de CAPEX o pueden entrar dentro de OPEX. No necesariamente tienen que entrar o una u otra, dependiendo de qué te genere. Aquí lo que principalmente entró, pues fue lo que es el plan de desarrollo de ingeniería, ¿sí? Es decir, la ingeniería de detalle. El mantenimiento de ductos de producción, ¿sí? Pero este mantenimiento como tal es una inversión a, por ejemplo, o agrandar estos ductos o hacer cambio de ductos. Es decir, esto es parte de a lo que se refiere en este mantenimiento. Este mismo rubro que está aquí, en la parte de producción, puede aparecer en el gasto operativo también. En este caso no lo tienen, pero también podría aparecer en esta parte, ¿no? Lo que es la administración, gestión de actividades, bueno, esto aparece acá abajo. Unas actividades, si se fijan también en la parte que está desglosada, son de desarrollo. Otras actividades son de producción. Cuando ustedes empiecen a hacer la evaluación de sus proyectos, van a tener ustedes actividades de desarrollo, que es en donde entrarían, por ejemplo, la perforación de pozos. Esas serían actividades de desarrollo, ¿sí? Ya cuando ustedes empiecen a desarrollar y ya tengan desarrollado su campo, ya pasas a otro rubro que son actividades de producción. Entonces, aquí ya tú también puedes tener lo que son las reparaciones menores, ¿sí? Depende también mucho de cómo quieras tú seleccionar tu CAPEX o tu OPEX. En muchas ocasiones, por ejemplo, e incluso el abandono se considera inversión. ¿Por qué? Porque tú le vas a meter, pero es para algo, ¿no? Es para... tú ya vas a abandonar el pozo. ¿Para qué? Pues para ya no tener un peligro ambiental, para ya no tener un peligro social,
que pudiera este campo, por ejemplo, campo terrestre, pues pudiera tal vez fugar de alguna manera, y entonces eso lo tienes que invertir. ¿Para qué? Pues para evitar estos riesgos. Por eso también el abandono entra dentro de la inversión. A lo mejor tú dices, no, pues es que no tengo producción. Pues sí, pero a ti te conviene abandonarlo e invertirle para abandonarlo y evitar que haya alguna fuga que te genere algún pasivo ambiental. ¿Ok? Lo que es seguridad, salud, protección, auditorías, etcétera, eso también entra dentro de las inversiones. Intervenciones a pozos, rehabilitación, entra dentro de las inversiones, y esto se refiere a las reparaciones mayores. ¿Sí? Veamos algunos gastos operativos. Esta parte que es... En muchas ocasiones, de hecho, y muchos lo hacen, pues cada quien juega con lo que es, con lo que son las inversiones y con lo que son los gastos operativos como tal. En ocasiones, de hecho, algunas empresas lo hacen, empresas contratistas, pues vamos a llamarlo mañosamente, pero también pues la ley lo permite como tal. Entonces, pues sí es el juego de decir, ¿sabes qué? Si me lo permites, pues lo hago. Pero también viene el otro lado, ¿sabes qué? Pues es que no tendría que ser así. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer empresas que tienen contratos de producción compartida. Esas empresas pueden deducir los gastos. Entonces, algunas empresas deducen esos gastos y se va 40% el Estado, 60% la empresa. Entonces, a la empresa le conviene meter muchos gastos. ¿Para qué? Pues para que el Estado le compense esta parte. Porque dice, ¿sabes qué? Bueno, pues vamos a suponer, yo como empresa gasto en darle mantenimiento a mi plataforma. Entonces, como a mí me conviene como empresa darle mantenimiento para que esté en buenas condiciones, y al Estado le conviene que esté en buenas condiciones para seguir produciendo, nos vamos 60-40, ¿ok? Pero luego vienen las empresas y dicen, ¿sabes qué? Pues yo capacité a mi gente y les di cursos de inglés. Yo les di carro a mis gerentes. Yo les di, no sé, casas. Y en ocasiones quieren deducir esto de los gastos. Esto no es algo primordial que mantenga la producción. Es decir, la capacitación sí lo es, pero como tal, el hecho de pagar un curso de inglés no es una capacitación técnica que vaya a permitirte tener un incremento en producción. Es decir, como empresa sí, como Estado, ¿sabes qué? Es como, pues tú lo necesitas porque tú eres una empresa y tú necesitas hacerlo. Pero yo como Estado no tengo por qué pagarte los cursos de inglés de tu gente para que los mandes a estudiar al extranjero, si lo vemos de esta manera. Entonces, algunas empresas quieren deducir eso también, o el auto de un gerente, por ejemplo, o una casa, ¿sabes qué? Y dice la empresa, pues es que yo tengo que tener a mi gente viviendo en las casas, pues para que estén operando la plataforma. Pues sí, pero ¿por qué no? Pues tú págales el vuelo, tú págales la casa, es decir, o en su salario, pues tú ponles la casa, ¿no? O sea, ¿yo por qué como empresa tengo que pagarte esta casa? Y esas son partes de los gastos, esas son parte de lo que se podría pensar que podría ser un gasto. Pero, por ejemplo, alguna empresa que diga, ¿sabes qué? Es que pues voy a comprar medidores de flujo multifásico o medidores de flujo másico que son muy caros. Y dices, ok, ¿tú lo necesitas? Sí. ¿Para qué? Pues para medir mi producción. Entonces, ok, eso es una inversión, lo puedes meter como inversión. Y dices, ¿sabes qué? Ok, ya compraste medidores, yo lo metí como inversión. Y el Estado, bueno, dice, ¿sabes qué? Ok, va, te lo paso como inversión.
viene la empresa y dice, ¿sabes qué? Pues ahora yo voy a meter el medidor de última tecnología, el medidor más caro, el medidor más sofisticado que hay. ¿Por qué? Porque a mí me va a costar 60% y el Estado me va a poner 40%. Entonces a mí me conviene tener una alta tecnología. Y luego dice, ¿sabes qué? Es que yo le tengo que dar mantenimiento cada 15 días o cada mes. Y de repente ahí es en donde ya dices, uno como Estado, uno como administración, como administrador del Estado, dice, ¿sabes qué? Oye, pues es que no le metas ese medidor, o sea, métele uno más barato. ¿Por qué le tienes que meter el más caro? Mientras que tú tienes medidores que pueden hacer lo mismo, pero con más baratos. A lo mejor no necesitas un medidor de... No necesitas un medidor de flujo multifásico que te mida la masa como tal. Regálame un segundo porque tengo una llamada. Permítame, por favor. Listo, entonces, a ver, esperen, permítame, por favor, porque... Entonces le estaba comentando, por ejemplo, como empresa, compro el medidor multifásico más caro que pueda haber. Y entonces lo quiero meter como inversión y además le quiero meter mantenimiento cada 15 días. Y entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Es que este mantenimiento, para el mantenimiento, yo le tengo que estar cambiando piezas, no sé, 2 veces al mes o 3 veces al mes. Entonces le voy a invertir para mantenerlo operando. O sea, una cosa es el mantenimiento que yo le voy a dar mensualmente, que se va a entrar, digamos, como costos o gastos operativos. Pero pues cada 6 meses, por ejemplo, yo le voy a invertir en comprarle otra tecnología más, en un software, en adecuar el software, en tener el software más sofisticado que haya para tenerlo operando de la mejor manera, ¿no? Entonces, así es como uno empieza a jugar entre que si estás con gastos o con inversiones. ¿Qué ocurre? Pues que los gastos tú los deduces de impuestos o los gastos tú los deduces de la renta petrolera. Entonces, a uno como Estado, pues no te conviene. O sea, yo te diría como Estado, oye, pues, o más bien es lo que hacemos, lo que le toca al órgano regulador, decirle, ¿sabes qué? Oye, pero ¿por qué estás invirtiendo en esto? ¿O por qué estás gastando tanto en esto? ¿Por qué estás gastando en una plataforma de quinta tecnología? O sea, si solo vas a tener 2 pozos o 3 pozos, ¿por qué no usas una plataforma de cuarta tecnología? ¿O por qué usas tal equipo? ¿Sí? O sea, hay que también moderar esto. O sea, hay que moderar esto. ¿Por qué? Porque las empresas también, os digo, o sea, ¿quién no quisiera también en su empresa pues tener la mejor tecnología? Claro, y sobre todo que si tú lo puedes deducir, digo, pues que mejor, ¿no? Pero uno como Estado, pues también no puede decir, pues sí, ¿sabes qué? Pues yo le entro y todo. Pues si fuéramos un Estado rico, bueno, pues claro que sí, pero si muchas veces este capital no da como para, o sea, si esto que está ocurriendo, si esto te va a reducir el VPN por estarle invirtiendo tanto, pues mejor no le metas tanto, mejor métele algo que te dé los resultados que tú estás esperando, pero no que sea lo de última tecnología. Y lo ves, o sea, lo ves en un Uber, ¿no? O sea, si tú compras un Uber, o sea, ¿para qué quieres tú tener un carro que sobreexceda lo que te está pidiendo Uber? Cómprate el auto que realmente te está pidiendo Uber y manténlo trabajando, pero imagínate, tú compras un auto, no sé, vamos a poner un Versa, pero compras el Versa más equipado, el Versa con la última versión, la XL, lo que quieras, y entonces tu retorno de inversión pues va a ser más lento, tu VPN va a ser más lento comparado como si compraras el auto más austero de Versa, pero que si te lo dejara meter Uber, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión con esta parte de gastos e inversiones. Entonces, aquí en este proyecto lo que están ingresando, listo, ya lo metieron, ya metieron todo esto. Esto está en la parte de gastos operativos, inventarios, etcétera. Y pues así es como se hace el desglose. Entonces vamos a ver otra tablita. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo claro?
Déjenme ver otro. Todo bien, profe. Ahora, ya sabemos cuánto vamos a producir. ¿Por qué? Porque hicimos nuestro pronóstico de producción. Ya lo metimos. Ya sabemos qué vamos a invertir, cuántas reparaciones mayores, cuántas reparaciones menores. Y esto es parte de lo que quiero explicarles para que puedan hacer su tarea. Ustedes meten en esta información el área de extracción, el área contractual, los costos de abandono, etcétera. Estos son costos que ustedes determinan. Meten aquí los precios de los hidrocarburos, ¿ok? Ustedes tienen que hacer una estimación, y eso lo piden los lineamientos de planes, que hagan una estimación de cuánto va a costar el precio del barril de aquí a lo que dure su proyecto. En este caso, este proyecto dura hasta el 2026, ¿ok? Y luego viene el precio del gas. El precio del gas, pues igual tiene un costo. ¿Listo? Y también tienen una estimación de tipo de cambio. Aquí es en donde entra la parte de la tasa de descuento. La tasa de descuento que considera la comisión, la CNH, es del 10%. La tasa de descuento que está considerando este operador es del 7.5%. Es decir, en ocasiones, cada quien establece su tasa de descuento definiendo cuál es el valor que uno considera con base en sus activos, en sus pasivos, y uno dice, ¿sabes qué? Es que yo considero que el dinero en el tiempo va a ir disminuyendo, ¿cuánto? Un 7.5%. Nosotros podríamos decir, ¿sabes qué? Pues es que yo tengo la infraestructura, yo tengo tales cosas, yo, de acuerdo a mis activos, de acuerdo a mis pasivos, de acuerdo a mi patrimonio, yo considero que esta tasa de descuento va a ser del 9%, del 10%, es decir, va a variar de cada operador, dependiendo de cada operador. Tiene que estar justificada, ¿sí? Se coloca la tasa de descuento. Se coloca la producción. ¿Sí? ¿Alguien iba a participar? ¿Alfredo? Profesor, aparte de depender del operador, también depende del país donde se encuentra operando, ¿no? Sí, totalmente. La tasa de descuento de Estados Unidos, por ejemplo, es más baja. O sea, es más baja que aquí en México. Aquí en México, por lo mismo de que se deprecia más la paridad del peso, se deprecia más, hay mayor inflación, etcétera. Entonces, la tasa de descuento es más alta. En Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de descuento es más baja. Bueno, aquí me surge una duda porque yo he escuchado a algunos profesores a lo largo de la carrera que dicen que en Centroamérica, en los países de Centroamérica, a veces las compañías se portan más flexibles con sus trabajadores y que en algunas ocasiones hasta les llegan a pagar en dólares, y aquí en México pues les pagan en pesos, ¿no? Y o sea, como que los maltratan, es lo que yo he escuchado. Entonces, si se supone que nosotros como país México, a excepción de Brasil, tenemos un menor riesgo de inflación, ¿por qué es que las compañías a veces no ven tan atractivo aquí y prefieren irse a Centroamérica? Mira, te voy a hablar al menos por mi experiencia y por lo que yo sé, ¿no? Y lo que he investigado y aprendido. México como tal sí es un país atractivo a la inversión. México, a pesar de la administración actual que pues a lo mejor pues de repente en algunos tipos de proyectos pues los ha, digamos, detenido en la parte de inversiones petroleras, eso que causa un poco de ruido. Tú puedes decir, sabes que pues no le inviertas, pero como tal México, hasta todavía el sexenio pasado y eso, es un país que realmente atrae inversión. Actualmente, a la administración actual, los primeros 2 años fueron bastante complicados porque fue así, ¿sabes qué? Corto proyectos, cancelo el Naim, cancelo rondas petroleras, etcétera. Sin embargo, pues eran cosas que ya se habían esperado porque ya venían de
de campaña, ¿no? Entonces, pues era algo que ya se esperaba, o sea, tampoco fue una sorpresa. Y eso pues detuvo un poco las inversiones. ¿Por qué? Porque dices, ¿sabes qué? Oye, ¿cómo voy a invertir si al rato me lo cancelas? Pero en cuestión de salarios, pues México es un país que paga salarios bajos. En algunas, ya si nos vamos un poco a la historia, pues muchas de las reformas que se generaron, pues fueron mucho como para apoyar la inversión privada, más que para pagarle como tal al empleado, no a la empresa, sino al empleado, ¿no? Fue más apoyando a la empresa a que invirtieran, a que vinieran aquí a traer la inversión, a que trajeran aquí sus empresas. Y el salario mexicano, pues es más bajo en relación incluso con algunos países de Latinoamérica. ¿Ok? Sin embargo, hasta donde yo lo veo, hasta mi punto de vista, México sí es un país que es incluso prospecto para ser un país en el que se le invierta, y si tú lo ves en el Producto Interno Bruto, pues estamos en el lugar número 15 aproximadamente de los países del top 20. Por algo México también está en el top 20, en el G20 de los países con mayor Producto Interno Bruto, en comparación con otros países más pequeños, ¿sí? Entonces, como tal, a mí a lo que me parece, sí, México sí está en una posición en donde sí es factible invertir, sí se ve inversión, de hecho, en comparación con otros países, pero si tú te vas y lo comparas con países pequeños como Bolivia, como Perú, por ejemplo, como Ecuador de hecho está en dólares, como tal la infraestructura o lo que se requiere, digamos, para mantener un país pequeño en comparación con un país tan grande como México, digo, pues es como una comparación ahí un tanto difícil. Al país pequeño pues le inviertes menos, lo levantas más, ¿no? Como Bolivia, o sea, Bolivia recibió inversión privada en menor cantidad que México, pero sin embargo creció mucho. ¿Por qué? Pues porque es un país pequeño, ¿no? Entonces, tiene algo que ver de esto. Como tal, lo de los salarios, pues sí, la verdad es que los salarios mexicanos son castigados. México pues tiene problemas de inflación también, pues de repente bastante complicado. Sin embargo, comparado con países de Latinoamérica, yo no lo vería tan, o sea, México es un país, la verdad, en comparación con países latinoamericanos es fuerte, es bastante fuerte, y chécalo nada más en el PIB. En el PIB lo notarás que estamos en el 15%, digo, en el lugar número 15 más o menos, entre el 15 y 16. Entonces, no lo sé, a lo mejor tu profesor tendrá otro punto de vista. Yo como tal considero que sí, que México es un país fuerte, económicamente hablando, y en cuestión salarial, pues sí es algo bajo, sí se necesita corregir esa parte. Sin embargo, esas son situaciones que se tienen que ir corrigiendo poco a poco, o sea, desafortunadamente no se puede llegar y aumentar salarios así nada más de un momento a otro. ¿Por qué? Porque si no generarías ahí un problema ya que mucho salario, generas más dinero. Inflación. ¿Perdón? Se genera inflación, ¿no? O sea, si de repente Podrías empiezan incrementar, a podría dar mucho impactar en la salario. inflación. Si impacta en la inflación, la inflación siempre va a haber inflación, ¿no? O sea, la inflación siempre va a estar, pero tiene que estar controlada. O sea, Sí, debe estar. la controla el Banco de México, no la controla nadie más. O sea, no la controla ni el presidente, ni los legisladores, ni los diputados. La controla el Banco de México. El Banco de México tiene que irla subiendo poco a poco, ¿sí? Y si esta inflación sube mucho, pues nos vamos ya a un extremo, que es Venezuela, ¿no? Que la inflación es como 10,000, 100,000%, que ya su moneda prácticamente no vale, vale más venderla por kilo que venderla, que cambiarla. Entonces, yo no lo veo tanto así, o sea, yo lo veo sí como un país que sí tiene bastantes perspectivas de tener inversiones.
aquí lo que nos pega mucho pues, es la corrupción, definitivamente. Pero si tú te das cuenta, imagínate, si a pesar de que se roban miles de millones de pesos, miles de millones de dólares, aún así los proyectos siguen saliendo y sigue saliendo el dinero para pagarlos, pues realmente es que hay mucha inversión, mucho dinero, ¿no? No sé si tenga alguien otro punto de vista, digo, ese es mi punto de vista. Se corta un poco, Alfredo. Se cortó tu comentario, Alfredo, no te... Bueno, No. No, se está cortando. Listo. Problemas de red. sí, A ver, ahí creo ya. ya quedó. Sí. Sí, alcancé a escuchar toda esa explicación y le comentaba, pues yo creo que los profesores hablan desde su punto de vista, a los que le había comentado anteriormente, ¿no? Con algunos semestres, y pues también el cambio de gobierno y todo lo que pasó, yo creo que fue algo que afectó. Porque en sentido del PIB, como usted comenta, y de la inflación, pues no somos un país que esté tan mal, ¿no? Somos atractivos. Sí, Sí, definitivamente. Mira, la verdad es que sí, es un país que sí somos un país bastante, la mano de bastante grande. obra. Sí, adelante, Alfredo. Creo que está muy Se está cortando mucho, no sé si mi red o es... Bueno, hay problemas de red con Alfredo. Pero sí llegamos al punto, no sé, digo, también ese fue parte de mi punto. Y cada quien habla realmente también como uno lo percibe. Digo, yo lo hablo desde un punto de vista en donde, enfocado en la parte de lo que es petróleo. Si vemos otros proyectos y si leemos también otros documentos también que hablan de esto, de esta parte de las inversiones, digo, algunos le van a tirarle, pero ya viéndolo a grandes rasgos y siendo desde un punto de vista, digamos, neutral, pues sí podremos ver que poco a poco se va recuperando esa confianza de inversión. Y simplemente, pues si no fuera un país en donde se diera esta confianza para invertirle, pues no hubieran ocurrido en años anteriores estas rondas petroleras, ¿no? O sea, nadie hubiera dicho, ¿sabes qué? Es que ¿por qué le voy a invertir? O sea, si no hay atracción en cuestión de inversiones, ¿no? Y chéquense apenas, o sea, chéquense apenas me parece que hace 2 o 3 días, se firmó un paquete de inversiones privadas entre gobierno y la iniciativa privada. Entonces ese paquete pues, es bastante bueno, o sea, el firmar ese tipo de paquetes de inversiones, de proyectos de inversión, son bastante buenos porque generan confianza, o sea, quiere decir que hay inversionistas que realmente están buscando meterle lana a México, ¿sí? Y eso genera confianza. Si no hubiera confianza, pues ninguno de estos proyectos pues daría, es decir, ninguno de estos proyectos quisiera seguir, ¿no? O sea, nadie hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues es que yo le entro. Entonces, pues eso, digo, esas son situaciones que hay que analizar. Entonces, sí, hubo un poco de problemas de red, Alfredo, pero sí logramos, digo, llegar a la idea general. Entonces, continuando con esto, dentro del VPN también, pues tenemos lo que es la producción de aceite, tenemos lo que es la producción de gas y tenemos lo que es la producción de condensados. Hay producción de gas para venta. ¿Por qué para venta? Algunas asignaciones o algunos contratos
producen, vamos a suponer, 100 millones de pies cúbicos diarios, pero de estos 100 millones yo voy a vender 40 y me voy a quedar 60, ¿sí? Entonces, de estos 40 que yo voy a vender, pues voy a tener una ganancia. De estos 60 que yo me voy a quedar, ¿para qué me los voy a quedar? Pues a lo mejor son para autoconsumo. Por ejemplo, las plataformas necesitan autoconsumo. Algunas macroperas necesitan gas para manejar sus sistemas de bombeo mecánico, bombeo neumático, bombeo o los motores o los generadores del bombeo electrocentrífugo, etcétera. Generación de luz, etcétera. Es decir, a esto se refiere en gas de venta, ¿ok? Luego dice, costos que se deprecian al 100, al 25 o al 10%, ¿vale? Y finalmente dice, pues otros egresos. A lo mejor tienes otros egresos, el pago de, vamos a suponer que yo estoy en una plataforma, suponiendo que sea Kumalopsap, pero digamos que yo tengo que utilizar las instalaciones de la terminal marítima Dos Bocas, o yo tengo que utilizar las instalaciones del Yumkanab, o tengo que utilizar algunas otras instalaciones que sean de otro activo. Entonces yo tengo que pagarles a ellos por el uso de esas instalaciones. ¿Por qué? Porque ya no son parte de lo que yo tengo de área de asignación, ¿sí? Entonces ahí vienen otros egresos. Y van a decir, bueno, ¿qué es esto de costos que se deprecian? Ahorita lo vemos. De ahí viene la tarea. Nuestra ley, nuestra regulación y las leyes establecen, primero, cómo debe ser la evaluación económica. Eso es parte de la tarea. Y luego, hay una ley que se llama Ley de Impuestos sobre Hidrocarburos, que nos habla de diferentes artículos. Estos artículos están relacionados con las contraprestaciones a contratos de licencia y de producción compartida. También estos artículos están relacionados solamente a contratos que son de licencia, ¿sí? Es decir, ya no asignaciones, solo contratos. Otros a contraprestaciones aplicables a los contratos de producción compartida, nada más, únicamente, ya no los de licencia. Estas contraprestaciones están establecidas dentro de la ley. ¿Cuál ley? La Ley de Impuestos sobre Hidrocarburos, mejor conocida como LISH. Dentro de esta ley tenemos diferentes artículos que son el 23, 24, el 7, etcétera. Y estos artículos nos dicen cómo va a ser el pago de las regalías de acuerdo con el valor contractual, de acuerdo si es con el tipo de fluido, es decir, si es condensado, si es gas no asociado, si es gas y condensado, etcétera. Y a la vez estas contraprestaciones, hay contraprestaciones aplicables a los de licencia, como les comenté, y es en donde entran los artículos 7 y 6 de la LISH, ¿sí? Y vienen pues estas tasas de regalías que se aplican, los valores de regalías, etcétera. Hay otra cosa también que se llama, del artículo 44 de la LISH, vienen los derechos de extracción, ya sea por petróleo, por gas natural, por gas condensado, etcétera. Entonces, dependiendo del fluido que tú tengas, va a ser el tipo de derecho que tú vas a tener. Todo esto son pagos que se tienen que hacer al Estado. De igual manera viene la parte de lo que son las deducciones, ¿sí? Tú tienes derechos, tú tienes deducciones, pero también tienes impuestos, ¿ok? Vienen deducciones y algunas de estas deducciones son algo que se le llama DUC, es decir, derechos de utilidad compartida. Al tú tener un derecho de utilidad compartida, tú sabes que algunos bienes se van a depreciar al 100%, otros únicamente al 25% y otros al 10%, ¿vale? A eso es a lo que se le llama DUC. Es el DUC que es parte de la LISH, ¿sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando ustedes estén evaluando proyectos, tienen que conocer cómo se deprecian, cómo se evalúan, qué derechos aplican, qué contraprestaciones, etcétera, y qué impuestos, ¿sí? Entonces, viene el ISR, vienen impuestos, por ejemplo, en esta parte, que son impuestos aplicables a los contratos de licencia de producción y de licencia y de producción compartida, así como asignaciones. Entonces, aunque tú
como tal estés trabajando en una compañía que tiene un contrato, vas a tener que aplicar estos impuestos. Si tú estás en Pemex, vas a tener que aplicar lo que es la parte de impuestos, pero para asignaciones. ¿Ok? ¿Qué te va a corresponder? Pues el impuesto que es, por ejemplo, el artículo 54 de la LISH, que este está referido a la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos. Es decir, todos estos son determinantes también para realizar la evaluación económica. ¿Sí? Entonces, a partir de estos artículos, viene ya lo que son los ingresos para el Estado. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué contraprestaciones le pagas al Estado? Le pagas la cuota contractual, si tú tienes un contrato, por ejemplo, en muchas ocasiones también para asignaciones, a pesar de que es del Estado, es una empresa productiva del Estado, tiene contratos similares a los de las empresas privadas. Entonces, se paga la cuota contractual, se pagan regalías, se pueden pagar también utilidades a favor del Estado o se pueden pagar derechos, ¿ok? Finalmente, todo esto lo sumas y te da una cierta cantidad. Esto es lo que va a recibir el Estado, ¿vale? Le quitas esos impuestos y listo, te queda ya lo que es el ingreso en favor del Estado. Ahora, vienen los ingresos operativos que también vienen de esta parte de lo que platicamos. El valor contractual de los hidrocarburos, ¿a qué me refiero con valor contractual? Pues esto depende, es decir, yo puedo como contrato, como les platicaba, producir 100 millones de pies cúbicos de gas al día. Sin embargo, yo utilizo 10 para mantener mis equipos, entonces me quedan 90. Y estos 90 son los que yo vendo. Entonces, esos 90 serían sería el valor contractual de los hidrocarburos. Ajá. Entonces, a ese valor contractual le quitas la suma del CAPEX, le quitas la suma del OPEX, le quitas los costos de abandono y luego ya a todo esto le quitas los ingresos operativos y al final pues ya estableces un límite económico. El límite económico en este caso pues está en 1, ¿no? Que sería el 1 para... estás hablando de del millón de dólares, ¿ok? Ese sería como el límite económico establecido. ¿Por qué? Por todos los costos que está involucrando este proyecto que estamos analizando, que es el proyecto Puma. Y al final de todo esto, consideras también todo lo que es el flujo después de impuestos, el flujo de descontado, que es el que estamos viendo hasta acá abajo. Ya le quitaste costos, ya le quitaste a tus ingresos, ya le quitaste los costos, ya le quitaste todo. Haces todos los cálculos, realizas esta tabla, estas tablas ya las tiene como tal establecidas la comisión. Es decir, por eso aquí viene una pestaña que dice insumos, que es en donde le metes la información y le metes lo que es los datos de la memoria de cálculo, más bien, de los insumos jala la memoria de cálculo esa información y al final pues te da los resultados ya en automático. Para este proyecto estamos viendo que tenemos un BPN de 649 millones de dólares, ¿sí? Después de impuestos, que son todos los impuestos que vimos, que son todos estos que establece la LISH, pues nos quedan 122.6 millones de dólares. Observen cuánto se está dando de impuestos. El valor presente de inversión lo tenemos en 210 millones de dólares, pero hay que recordar que este valor presente pues está en función de qué vamos a hacer. Si a mí se me ocurre hacerle más perforaciones y más reparaciones mayores, este valor presente va a aumentar. Algo que ustedes tienen que evaluar también siempre, pues es, ¿conviene o no conviene hacer una perforación? ¿Por qué? Pues a lo mejor la perforación te va a dar la misma producción que una reparación menor, pues mejor hacer la menor. ¿Ok? Todo esto siempre es evaluación económica. Cualquier proyecto hoy en día es evaluación económica. Antes, los proyectos, hasta antes como tal de la reforma y de que se establecieran estos lineamientos, de que se estableciera toda la regulación que trajo la reforma energética,
los proyectos eran en su mayoría por producción y lo que se buscaba era producir, ¿a qué costo? No me interesa, tú produce. La ley, hoy en día, en el artículo 44 de la Ley de Hidrocarburos dice que lo que se busca es maximizar el factor de los hidrocarburos en beneficio del Estado. La maximización del factor de hidrocarburos no quiere decir, ¿sabes qué? Produce estúpidamente, sino produce de una manera administrada, de tal manera que cuando saques el BPN de todo lo que vas a producir a lo largo de este proyecto que dura 40 años, tú logres tener el mayor factor de recuperación. Es decir, esa es la maximización del valor de los hidrocarburos. Maximizar el factor de recuperación en las condiciones técnicas y económicamente más rentables que permitan tener el mayor beneficio al Estado. No se trata nada más de llegar y sacar hidrocarburos, que era algo que se hacía anteriormente. Y hoy en día, pues se sigue aplicando esta mala práctica. Sin embargo, pues se ha ido regulando. Son prácticas que pues muchas veces es difícil terminarlas, sobre todo cuando pues muchas veces políticamente, pues al ser un país que depende de estos ingresos petroleros, decirle a alguien, ¿sabes qué? Es que tú estás produciendo, por ejemplo, un campo, vamos a poner un ejemplo, Xanaf, por ejemplo, y decirle, ¿sabes qué? Es que estás administrándolo erróneamente, tienes que cerrar pozos, tienes que parar tu producción en algunos de estos pozos porque está muy alta y tienes que bajarle. Sí es el deber, sí es lo que se tiene que hacer, sin embargo, si tú como tal, como políticamente estás diciendo, sabes que yo necesito más hidrocarburos, ¿por qué? Porque necesito más dinero para el Estado y de repente por acá tú estás diciendo, sabes que ciérralos, pues hay un choque ahí, siempre hay un choque bastante complicado entre lo técnico y lo político y eso es, pues eso es algo bastante a veces difícil de manejar y hay que entrar ahí entonces ya en una especie como de negociación y de decir, ok, no lo cierres, pero bájale a la producción porque si no, pues vas a tener problemas de agua, pues vas a tener problemas de conificación, pues vas a tener problemas, ya estás empezando a producir por arriba del gasto crítico. Entonces es ahí en donde entra esta parte. Sabes que no te voy a decir que lo cierres, ¿por qué? Pues porque, ¿cómo te voy a decir que cierres uno de los campos más productores de México? Vamos a suponer que yo llego y digo, ¿sabes qué? Cierra Kumalopsap. Pues imagínense cerrar Kumalopsap, que es el campo que mayor aporta a la producción nacional. Entonces ahí lo que se tiene que hacer es, ¿sabes qué? Inviértele. ¿Para qué? Pues para que no estés quemando el gas. Inviértele. ¿Para qué? Pues para que, o haz un buen análisis. ¿Por qué? Pues bájale el gasto a tus pozos. ¿Para qué? Para que no se te inunden, para que no se te llenen de agua. ¿Sí? Entonces ahí entra esta situación. Y bueno, pues es parte de esta evaluación. Por eso es análisis técnico y económico. ¿Ok? Finalmente, bueno, este proyecto pues está a 22 años y tiene una relación costo-beneficio de 3.7. Por cada 3.7 dólares que yo invierta, yo voy a ganar, perdón, por cada dólar que yo tenga de costo, yo voy a tener 3.7 de beneficio. Entonces, pues es rentable a pesar de que después de impuestos yo tenga 0.5, pues sigue siendo un proyecto rentable, nuestro campo Puma que estamos analizando. ¿Cuál va a ser la tarea? De hecho, ya está en Classroom. La tarea es investigar estos artículos, hacerlo de una manera resumida, no quiero que hagan el copy-paste. Resuman los puntos, si los pueden poner en viñetas, si los pueden poner en mapas conceptuales, etcétera. La cosa aquí es entender de qué tratan los artículos y cuál es lo principal que se tiene que saber para que cuando a ustedes les toque evaluar un proyecto sepan a dónde referirse. Yo no sé si en su materia de legislación
de la industria petrolera también les hablaron de los lineamientos de recuperación secundaria, de los lineamientos de planes, de los lineamientos en materia de medición, pero también existen y son parte de la regulación nacional, de la regulación de pues todo lo que es la industria petrolera, ¿sí? Entonces, en esa tarea también vienen algunas preguntas que hablan de esto. Y pues todo esto es muy importante que lo sepan. En realidad no viene en el temario, pero yo lo encontré bastante interesante. Y a veces pues uno no sabe cuando ya sale, y a veces uno pues ve las leyes y dice, ¿sabes qué? Pues sí están bien, pero ¿cuándo las aplico? ¿Cuándo lo hago? Yo la verdad es que cuando yo cursé esta materia de legislación, sí vi los artículos, sí vi las leyes, que ya cambiaron totalmente, digo, después de la reforma energética. Todo esto que yo había visto ya cambió, o sea, era el artículo 27 constitucional que decía que los recursos naturales, etcétera, que son inalineables, etcétera. Todo esto pues, ya se ha ido modificando, pero la verdad es que yo cuando empecé a trabajar, pues ni interés le prestaba, o sea, yo no le prestaba interés a esta materia de leyes, de regulación. Yo decía, bueno, pues ¿eso qué, no? O sea, además todavía ni siquiera... la CNH ya figuraba, de hecho, ya figuraba en el 2008, empezó a figurar con Calderón. Calderón fue el que la creó, o bueno, en su administración. Pero en realidad era un órgano meramente administrativo que daba como recomendaciones y pues en realidad no tenía mucho peso. A partir del 2013, de la reforma energética, la comisión ganó mucha fuerza y es en donde ya empezó, ahora sí, ya a poner regulación y a decir, ¿sabes qué? Esto se tiene que cumplir. Entonces, a partir de ahí, totalmente lo que fue las leyes en materia de hidrocarburos cambiaron los reglamentos, cambió la regulación. Es una regulación, vamos a llamarla joven, o sí, vamos a llamarla joven. ¿Por qué? Pues porque pues no han pasado ni 10 años de que esta regulación empezó, entonces así ha ido modificando, se ha ido mejorando, se ha ido adecuando, y bueno, pues es importante que ustedes lo sepan, porque ustedes no saben en dónde van a trabajar una vez que ya egresen. A veces pues uno diría, ¿sabes qué? Es que yo quiero perforación, es que yo quiero producción, es que yo quiero yacimientos y yo voy a ir a buscar y campo y yo quiero irme a la plataforma. Ya cuando uno está en la industria y está buscando trabajo, pues a veces cuando la situación es crítica, a veces es, ¿sabes qué? Agarra lo que haya por ahora y ya después te mueves a otro, más que pues irse y cerrarse nada más a una sola área, ¿sí? Entonces, eso sí yo se los recomendaría. Tuve casos de exalumnos que de repente me decían, no, profe, es que pues yo quiero trabajar en campo, y de repente se abrían oportunidades en puestos administrativos y yo, oye, pues ¿sabes qué? Es que tómalo. No, profe, es que yo quiero trabajar en campo, es que a mí no me gusta estar en la oficina. Y yo, bueno, ¿por qué no tomas esto y ya después te mueves a campo? No, profe, no. Y pues pasaron y pues algunos llevan ya casi un año y medio pues sin chamba, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, ya me salí mucho del tema, de hecho, estoy platicando cosas más allá. Y bueno, al final se dan los resultados y listo, por ahí va la tarea. Así va a ser la tarea. Con esto terminaríamos lo que es la evaluación determinista. La próxima clase va a ser el martes, pero esta ya la va a dar el ingeniero Fortino. Él nos va a apoyar con la parte de planeación. Él está viendo estos proyectos de planeación, entonces pues les va a compartir parte de su experiencia. A mí se me hace bastante bueno siempre que ingenieros que realmente están en industrias, digamos, él no está en la industria 100% petrolera, pero para mí es bastante bueno que les pueda compartir su experiencia, su conocimiento,
y a veces pues es más fácil, no sé si ustedes se sienten en confianza de repente también con personas o con profesores que son cercanos a su edad y de repente para poder preguntarles, oye, ¿cómo ha sido tu experiencia ya como ingeniero? Eso también aprovechen y pregúntenlo. Siempre sirve. ¿Cómo le hiciste? ¿Qué oportunidades buscaste? Eso siempre, pues, pregúntenselo a sus compañeros, pregúntenselo a los ingenieros que tienen algunos años de haber egresado. Yo les puedo platicar mi experiencia, pero la verdad es que cuando yo egresé eran otras condiciones y hoy en día, pues esto ha cambiado. Entonces, aprovechen también que tienen a estos compañeros o estos ingenieros apoyándonos. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Listo, al parecer no hay más. Entonces, con esto terminamos el tema. Yo le voy a hacer un comercial. Voy a hacer un comercial. El otro día estaba platicando con dos compañeros. Ya esto es fuera del tema. Ya el que quiera dejar la sesión ya puede hacerlo, no se preocupen. El que quiera escuchar esto es bienvenido. Estaba platicando con algunos compañeros y pues algunos me decían sobre todo que yo no sé si sepan, yo también doy la clase de productividad de pozos y también di la de aseguramiento de flujo. Algunos de ustedes pues llevaron también clase conmigo en aseguramiento de flujo. Y entonces estaba la situación a veces del uso de software. Yo me acuerdo en aseguramiento de flujo procuramos ver bastante uso de software, mezclándolo con la parte teórica. Porque en ocasiones, ¿qué es lo que hace la diferencia entre ingenieros? Pues es qué tan capacitado estás respecto al otro ingeniero, ¿sí? Es decir, aquí hay 25 ingenieros o 25 futuros ingenieros. Los que están conectados en este momento, 24 participantes. Y 25 participantes y pues ustedes van a ser ingenieros petroleros. ¿Sí? ¿Qué va a marcar la diferencia entre ustedes? Pues, ¿qué tan capacitados estés? Y una parte van a ser los soft skills, que son esa parte que es el manejo de la presión, que es cómo interactúas con la gente, el trabajo en equipo, todo esto. Y la otra son los skills de cómo manejas el software, cómo manejas plataformas, qué tanto sabes programar, qué tanto sabes de administración, etcétera. Entonces, pues esto es bastante importante y esto es lo que muchas veces marca la diferencia entre un ingeniero y otro. E incluso los idiomas, el inglés, el francés, el italiano, etcétera. ¿Qué tantos idiomas sabes? Y qué tanto me puedes aportar a mí como empresa. Entonces, esto es bastante importante. Ahora, platicaba con un compañero y yo con una empresa estoy asociado. Esta empresa se encarga de cursos de capacitación. ¿Ok? Entonces, uno de estos compañeros me decía, ¿sabes qué? Es que yo quiero tomar un curso, ¿cómo lo ves? Y yo vi el curso que era un curso de análisis nodal. A mí me pareció bien, sin embargo, pues son precios a veces bastante altos. Y en realidad, muchos de estos cursos, pues a veces son buenos, sin embargo, bueno, como alumnos, pues no son tan atractivos, ¿no? Económicamente. Entonces, les voy a mostrar aquí uno. Estos cursos en realidad son para profesionales, pero yo estaba platicando con esta persona con la que yo estoy dando con la empresa. Le dije, ¿sabes qué? Pues es que yo sí, pues siempre he tenido como un interés en ayudar a los alumnos, sobre todo a los alumnos de la UNAM. Y estos cursos que hoy en día se están aquí promocionando, les voy a mostrar, déjenme ver, primero que lo encuentre.
Son cursos que se han dado, no sé si ya conocen esta empresa. Déjenme ver. Listo. Es una empresa de cursos de capacitación, realmente. Y esto se los damos a empresas de diferentes empresas privadas, algunas del gobierno, etcétera. Pero tiene una sección que es de entrenamiento. Pero aquí a mí la verdad es que a mí lo que me interesa más, no tanto que vean los cursos de la empresa, o sea, esos pues, ni siquiera son míos, o sea. Pero estos cursos, este sí es mío, este sí yo lo grabé. Este curso actualmente está en 2,900. Pero realmente, pues el curso se le gana en realidad con empresas privadas. Ustedes, yo lo que platicaba era con la persona que está encargada de esto y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero ofrecer los cursos, pero para mis alumnos. Y en realidad yo lo que le dije, ¿sabes qué? ¿Cuánto necesitamos para sacar para la plataforma y eso? Y él me decía un precio, y ¿sabes qué? Le dije, ¿sabes qué? Vamos a darlo más o menos. Si ustedes se interesan, yo les puedo conseguir un precio de incluso 1,800, 1,700 por curso. Ustedes me lo dicen. Vamos a ponerlo en 1,800. Nada más, esto es, si ustedes me dicen, ¿sabes qué? Es que a mí me interesa, el curso tiene certificación, tiene manejo de software, manejo de PipeSim. El curso viene como tal con la explicación de todo lo que se hace el PipeSim, todo esto, y tiene una certificación de S3. Realmente, yo lo que busco pues, es más apoyar como a la gente de la UNAM, a la banda de la UNAM, a los alumnos, y pues ganarle como pues un poco más, un poco menos, ¿no? Ni te hace rico ni te hace pobre, pero la verdad es que a muchos sí les va a ayudar. Creo que a veces el manejar un software pues es bastante útil y el saberlo utilizar. En este caso es el software PipeSim. Entonces, pues el que se interese, el que diga, ¿sabes qué? Es que a mí sí me interesa la certificación, a mí sí me interesa aprender a usar el software, a mí sí me interesa. El curso es de análisis nodal. El curso es de lo que es todo el proceso de análisis nodal y al final se termina con ejercicios de aplicación con software de PipeSim. Durante el curso, bueno, pues obviamente la asesoría la tienen también de parte mía, que yo soy el instructor, y si se necesitan hacer sesiones, etcétera, pues igual se realizan. ¿Sí? Sesiones de uno a uno, sesiones privadas, etcétera. Cuando ustedes decidan, cuando ustedes quieran, ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Oye, ¿sabes qué? A mí me interesa, a lo mejor no ahorita, dentro de un mes, dentro de 2 meses, cuando ustedes terminen, cuando ustedes digan, ¿sabes qué? Ahora me toca usar el curso, ustedes nada más díganme, yo hablo con la persona que está aquí, que es digamos que es como el socio. Entonces yo hablo con él, le digo, ¿sabes qué? Dame un cupón de descuento para los alumnos. Si se juntan 2, si se juntan 3, pues a lo mejor le digo, ¿sabes qué? Vamos a sacarlo déjaselos en 1,500. Al final yo lo grabé, yo lo hice, o sea que yo lo puedo ofrecer en lo que, bueno, no lo puedo ofrecer en lo que yo quiera porque pues al final él tiene la plataforma, pero yo le puedo, o sea, él me dice, ¿sabes qué? Pues ¿cuánto quieres tú tener? Y digo, pues en realidad yo no estoy ganando con ellos nada, o sea, le estoy ganando poco, pero pues creo que para mí lo más importante es que ustedes continúen capacitándose y continúen teniendo acceso pues a esta información, a esta parte técnica, a esta capacitación en software. Entonces, pues ustedes díganme cuando ustedes se interesen, no hay como fecha, o sea, saben que conmigo no tengo ningún problema. Nada más hacer eso, digo, el comercial. Listo. Vamos a dejar de compartir. Entonces, pues, ¿alguien más tiene algo que decir, algún comentario, algo que agregar? El curso, las horas del tema, digo, varían dependiendo del módulo.
Algunas duran media hora, algunas duran 1 hora. El curso está diseñado para que sea de 40 horas, invirtiéndole tiempo en leerlo, en estudiarlo y en los ejercicios. Sin embargo, bueno, ustedes se pueden aventar el curso, no sé, en 2, 3 semanas, en 2 o 3 días, no sé, depende de ustedes. Y pues pueden estar viendo los videos cada vez que ustedes cada vez que ustedes lo requieran. Y si ustedes tienen duda, pues obviamente escriben dentro de la plataforma, me contactan y ya yo les respondo las dudas, yo les respondo todo esto. Y si es necesario, pues se programan sesiones también en vivo. Entonces, aquí la parte que sobre todo más para ustedes, yo creo que más les ayudaría, pues es la parte del uso del PipeSim, del software. Sí, entonces es como la parte que más se podría aplicar, y utilizar un software de análisis nodal, digo, es bastante útil. Listo, entonces, digo, pues todo sea siempre por el apoyo a la universidad y a ustedes como estudiantes. Sin más que decir, fue un gusto estar con ustedes. Cuídense, que pasen buena noche. Gracias, profe, igualmente. Muchas gracias, profesor, igualmente. Gracias.